Y como todos los jueves, aquí está René Delgado. René, ¿cómo estás? Bien, bien, Pascal, saludándote y saludando a los radioescuchas y viendo las vueltas que da la política. Pascal, el martes comentábamos cómo del pronunciamiento presidencial de lunes quedaba claro que la próxima estación de parada de su vertiginosa actuación sería hacia finales de año, más allá del informe de septiembre. ¿Por qué? Porque en ese discurso el presidente López Obrador estableció que hacia fines de diciembre habría terminado y cito de manera textual, de arrancar de raíz el régimen corrupto y quedarán construidas, dijo él, las bases para la transformación política de México. Eh, Traigo a colación esa expresión porque desarmar viejas instituciones y armar nuevas instituciones, Pascal, no es tarea fácil, y menos aún cuando esto se hace con prisa, como dijo él, y en un lapso reducido. Sea este lapso de medio año, de un año o de año y medio. Y hacerlo con esa prisa abre la puerta a problemas, Pascal, que en un descuido pueden derivar en crisis, donde ni termina de morir lo viejo, ni de nacer lo nuevo, y por consecuencia el Estado, en vez de fortalecerse, se debilita. Desde luego que en cualquier capítulo de los asuntos de Estado, esa posibilidad de hacer de un problema una crisis es delicada, pero cuando ésta se expresa en el ámbito de la seguridad pública, que ha sido el azote del país por años, probablemente podría decir desde 1998, que fue cuando se fundó la Policía Federal Preventiva, Sí. Es en extremo inquietante que eso ocurra. Y de hecho, el motín protagonizado por la Policía Federal el día de ayer, y bueno, tú preguntabas hoy si se iban o no al paro, como que no está muy claramente definida. El abogado te dijo que van a ir a buscar un amparo, pero cuando menos el motín de ayer deja ver que hay o hubo un serio problema de comunicación al interior de esa corporación en lo que sería su conversión en Guardia Nacional. Esto dicho, cuando menos hubo eso, pero cuando más puede ser que el atropellado proceso en el diseño, el concepto, la estructura, la legislación y función de la Guardia Nacional sea el origen del problema. Yo creo que tienes toda la razón, como que, digamos, se ha privilegiado mucho el componente militar y mira que lo digo con sinceridad, le tengo un gran aprecio y respeto a las Fuerzas Armadas, pero me parece que en este diseño institucional, como que la Policía Federal siempre ha sido la pieza que no encaja, ¿no? Así ¿Qué es. hacemos con esos? Ay, pues incorpóralos, pero digamos que no son la parte central de la estrategia, ¿no? Es que fíjate, el abogado te dijo una cosa muy interesante. Los policías no quieren ser soldados y los soldados no quieren ser Sí, policías. así es. Así En es, creo cierta que... medida, aun cuando sean parecidas, son vocaciones diferentes. A ver, voy a usar un ejemplo muy simple. Los médicos y los veterinarios trabajan sobre órganos vivos y no son lo Así es, mismo, ¿no? así es. Son, Y desde luego que sí, no es fácil que un médico se quiera volver veterinario sí. o un veterinario médico. Y si se mira, Pascal, lo que ha ocurrido del 1 de julio del año pasado al 30 de junio de este año, es bastante gráfico lo que nos ha venido ocurriendo en la materia. Originalmente, al triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador, se decía que los soldados, las Fuerzas Armadas, regresarían a los cuarteles. Sí. Pero más tarde, en cuanto yo creo que cobraron verdadera conciencia de la situación que había en materia de seguridad pública, se dio un giro de 180 grados. Sí. Y resultó en ese sentido que la Fuerza Armada no solo no regresarían, sino que era la única fuerza confiable con la cual se podría encarar al crimen. Y más tarde entonces apareció la idea de la Guardia Nacional,
que estuvo acompañada de un muy largo debate sobre el carácter civil o militar de la Guardia. Y finalmente se resolvió que la Guardia se integraría con policías militares, navales y federales, dejando entonces abierta también la posibilidad de que el propio ejército o las Fuerzas Armadas actuaran en tanto no se consolidara la propia Guardia Nacional. Eso es lo que vimos en los últimos 12 meses. En ese sentido, se hicieron muchas tareas a una velocidad inaudita. Se modificó la ley orgánica de la administración pública con el propósito de volver a separar a la Secretaría de Seguridad como parte de la Secretaría de Gobernación. Se modificó la Constitución para crear la Guardia, se reglamentó esa modificación constitucional y se instrumentó la integración de la misma, y apenas el domingo pasado vimos la transferencia de policías militares y policías navales a la Guardia Nacional. Pues no pasaron 3 días para encontrarnos con una sorpresa como es el motín, que es inaudito, de elementos de la policía. Que venía fermentándose un poco por el, digamos, el trato que comenzó a dárseles en el marco de las restricciones presupuestales a los policías, que empezaron a exhibir pues cómo los tenían en condiciones deplorables, ¿no? Creo que eso un poco empezó a fermentarse la inconformidad. Así es, digo, la fuimos viendo cómo venía creciendo el malestar, y en ese sentido, Pascal, creo que, digo, puede ser un mero recurso retórico el que emplea el presidente para decir que hay mano negra detrás de los amotinados, o bien puede ser el reconocimiento simulado de un grave error. Es decir, si en efecto la Policía Federal se echó a perder, él dice se echó a perder desde antes, durante el sexenio pasado, cuando pasó, según el razonamiento presidencial, a gobernación, pues entonces no habría por qué incorporarla a la Guardia Nacional. Efectivamente. Y en ese sentido, Pascal, sí inquieta el hecho que si, como decía, desde el 98, si esto es desde hace 21 años, venimos ensayando estrategias y corporaciones para tratar de recuperar la seguridad pública. Ojalá no se haga con tanta prisa la construcción de una institución que, si nace mal, vamos a estar de nuevo repitiendo el mismo problema. Y además, después de ellos ya no habrá nada más. Así es.